No sé si tenían alguna duda, alguna pregunta antes de que sigamos. No, no. ¿Pudieron entrar a la plataforma virtual? Sí, profe. Bueno, ninguna duda entonces. Vamos a seguir entonces. Vamos a arrancar de acá el algoritmo. Vamos a repasar lo básico. Habíamos planteado un caso de un paciente adulto con una anemia moderada, con 8 gramos de hemoglobina, que era normocítica y A regenerativa, ¿sí? En un paciente sin antecedentes patológicos ni tóxico-medicamentosos. Dijimos que la anemia se definía a través de la clínica y el laboratorio, que la clínica era en específica, que necesitamos de la hemoglobina, ¿sí? Y definiendo los parámetros básicos del hemograma, es decir, la hemoglobina, el hematocrito, los valores corpusculares y el RDW, el próximo paso es evaluar si la anemia es regenerativa o arregenerativa, y eso lo podemos obtener a través del recuento de reticulocitos corregidos, ¿sí? Si los reticulocitos son normales o bajos, dijimos que teníamos una anemia arregenerativa. Si esa anemia arregenerativa era con un BCM normal o bajo, el próximo paso era solicitar el perfil de hierro con la ferritina, ¿sí? Hasta ahí está claro. Sí. Sí, profe. Bien. Habíamos hablado también de, vamos a seguir esto, el perfil de hierro, ¿sí? Y dentro del perfil de hierro yo les había mencionado que la ferritina no está incluida dentro del perfil, sino que hay que pedirla aparte. Les había dicho que la ferritina es un reactante de fase aguda. Y ahora les voy a mostrar un algoritmo que nos ayuda a profundizar el diagnóstico diferencial entre las anemias ferropénicas y las anemias de enfermedades crónicas. Y de hecho este algoritmo nos permite hacer una separación dentro de las anemias de enfermedades crónicas entre las que tienen ferropenia funcional y las que no tienen ferropenia funcional. ¿Ustedes saben lo que es la ferropenia funcional? No. No. Bien. Los pacientes con anemia de enfermedades crónicas, si ustedes leyeron la homeostasis del hierro, yo les dije que repasen la homeostasis del hierro, eh, los pacientes que tienen anemia de enfermedades crónicas, como ustedes saben, tienen un aumento. Yo acá tengo un gráfico, ahora se lo voy a mostrar después de esto. Tienen un aumento de una hormona que se llama hepcidina, ¿sí? ¿Conocen la hepcidina? ¿Escucharon hablar de la hepcidina? Sí, profe. Bien, la hepcidina es un polipéptido que es sintetizado en el hígado y ese polipéptido es la llave para la entrada de hierro, ¿sí? El hierro es un metal muy tóxico, como yo les había mencionado, y por lo tanto tiene un sistema de restricción de la entrada muy importante, ¿sí? Muy sensible. Eh, y ese control, ese parámetro de control, esa llave de control para la entrada, es la hepcidina, ¿sí? La ferropenia funcional es tener el hierro corporal normal o incluso aumentado, pero sin una disponibilidad real, ¿sí? Puedo tener incluso mucha cantidad de hierro, pero el hierro está retenido dentro de las células. ¿Por qué está retenido dentro de las células? ¿Sí? Por esto, fíjense, por esta hepcidina que yo les mencionaba.
¿Qué hace la hepcidina? La hepcidina bloquea la salida del hierro de todas las células más importantes dentro de la circulación férrica. ¿Cuáles son esas células? El enterocito, que es por donde ingresa el hierro al sistema, el enterocito duodenal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y también la salida del hierro de las otras células fundamentales, como son los macrófagos del sistema retículo endotelial, ¿sí? Y los hepatocitos. ¿Por dónde salía el hierro? Yo les había mencionado la clase pasada la proteína que permite salir al hierro de la célula, que se llama ferroportina. ¿Qué hace la hepcidina? Bloquea la ferroportina, hace que la ferroportina se internalice. ¿Sí? Eso impide que el hierro salga de la célula y sea redistribuido en el colectivo que yo les había contado en la clase pasada, que era la transferrina, porque queda bloqueado adentro de la célula, queda preso adentro de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio crónico, como una artritis reumatoide, una tuberculosis o cualquier tipo de proceso inflamatorio importante? Aumenta la hepcidina para bloquear la disponibilidad del hierro. ¿A ustedes se les ocurre por qué, desde el punto de vista de la evolución, puede llegar a existir esta respuesta del cuerpo humano al hierro cuando hay inflamación? ¿Por qué nos convendría no tener hierro circulante? Quizás lo leyeron. Puede ser porque aumente la ferritina, entonces Creo que se te cortó. Porque aumente la ferritina. Se le cortó, profe. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre alguna causa? ¿Cuál puede ser el motivo por el cual en un proceso inflamatorio es conveniente tener menos hierro circulante? ¿Puede ser para que disminuya los mecanismos de oxidación? No. Estaría bueno que todos prendan la cámara, así nos vemos. ¿Eh? ¿No actúa como antimicrobiano? ¿El hierro actúa como antimicrobiano o No, la la hepcidina? hepcidina. Ah, perfecto. Sí. Sí, les decía, prendan las cámaras, por favor, así nos vemos. Sí, perfecto, tal cual. Digamos, el mecanismo de reducir la circulación de hierro orgánica tiene como objetivo disminuir la disponibilidad del hierro por las bacterias, ¿sí? Reducir la disponibilidad de hierro por las bacterias. Es por eso que la hepcidina reduce esa disponibilidad del hierro, ¿sí? La transferrina, en definitiva, queda con la cantidad de hierro que tiene disponible en ese momento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, la transferrina tiene 1/3 solamente de sus moléculas con hierro, unidas al hierro, van a quedar así durante el resto del tiempo que la hepcidina esté alta. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de hierro circulante en la anemia de enfermedades crónicas puede ser alto, puede ser normal o puede estar bajo. ¿Me siguen? ¿Por qué? Justamente por la acción de esta proteína, de esta hormona, que se llama hepcidina, que bloquea el transporte de hierro entre las células. Tiene como objetivo reducir el aporte de hierro a una potencial causa infecciosa. Y esto tiene la lógica de que obviamente estos mecanismos de defensa son mecanismos milenarios, ¿sí? Que obviamente no siguieron el desarrollo de la medicina moderna. La medicina moderna y los antibióticos
tienen un poco más de 100 años, ¿sí? Para la biología no es nada. Nuestros cuerpos todavía no se adaptaron a eso, ¿eh? Entonces, paradójicamente, la respuesta del organismo para reducir la disponibilidad de hierro termina generando anemia que en las circunstancias actuales, en donde nosotros tenemos por ahí terapias antibióticas que son efectivas, termina generando un problema y no un beneficio en este momento, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación de por qué en un paciente con mucho hierro celular puede no haber suficiente cantidad de hierro funcional o disponible, ¿sí? De nuevo les pido, chicos, que prendan las cámaras, ¿sí? No les pido muchas cosas, pero prendan las cámaras, por favor. ¿Sí? Y eso se da también en situaciones donde no hay infecciones, por ejemplo, un cáncer Sí, o sí, algo. sí, por supuesto, por supuesto. Se da en todos los casos de inflamación. Recordemos que los que aumentan, digamos, los que estimulan el aumento de la epsidina son las interleuquinas, ¿sí? Las interleuquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1, ¿sí? Todas las interleuquinas que interactúan, digamos, y aumentan en la respuesta inflamatoria, tanto aguda como crónica, van a aumentar o van a estimular la síntesis de epsidina, ¿eh? Entonces, eso puede suceder también en el cáncer, ¿eh? De hecho, se sospecha que las células cancerígenas también podrían, de alguna manera, eh, utilizar ese hierro de aporte, y por lo tanto la epsidina también tendría, digamos, como función reducirle el aporte de hierro a las células tumorales. Algo parecido a lo que pasa con las bacterias. Profe, Entonces, sí. entonces al disminuirle la biodisponibilidad de hierro, hace que no puedan llevar a cabo sus funciones metabólicas. Exacto, sí, sí, sí. Reduciría la capacidad, digamos, básicamente de división celular, ¿sí? Y de alguna manera sería un efecto que reduciría la virulencia, ¿no? De la bacteria. Entonces, vamos a volver ahora a este algoritmo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, les decía, una anemia normocítica o microcítica, necesito el perfil de hierro para saber si esa anemia es ferropénica o no, ¿sí? Si el perfil de hierro me muestra que la capacidad de transporte está alta, ¿qué tipo de anemia tengo? Capacidad de transporte de la transferrina alta. Ferropénica. Ferropénica. Bien, ya puedo decir que esa anemia es ferropénica, sin lugar a dudas. ¿Está? Sin lugar a dudas. Ahora, si la capacidad de transporte es normal o baja, lo más probable es que esa anemia, independientemente de cómo esté el hierro, o sea, la concentración de hierro y la saturación de la transferrina, lo más probable es que esa anemia sea una anemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si un paciente tiene un proceso inflamatorio activo o no? Muchas veces solamente con el interrogatorio, ¿sí? El paciente te puede contar que de hecho está en tratamiento por una enfermedad inflamatoria. Como les mencioné, el caso más común en nuestra práctica son las enfermedades reumatológicas, ¿sí? El ejemplo clásico es la artritis reumatoide, ¿sí? Pero muchas veces el paciente no tiene diagnóstico. Y nosotros, los que estamos estudiando la anemia, sea cual fuere nuestra especialidad, podemos ser clínicos, podemos ser generalistas, podemos ser hematólogos, podemos ser lo que sea, no sabemos que ese paciente esté inflamado, ¿sí? Entonces, algunos parámetros que nos ayudan son, por ejemplo, la proteína C reactiva o la eritrosedimentación, ¿sí? Entonces, dentro del estudio de la anemia está el dosaje de la proteína C reactiva o de la velocidad de eritrosedimentación.
La proteína C reactiva tiene mayor sensibilidad y especificidad que la eritrosedimentación, por lo tanto es la preferida, pero es un reactivo más caro. Si tienen que elegir y pueden optar por la PCR, es lo recomendable. Si yo tengo anemia normocítica o microcítica con una capacidad de transporte de transferrina baja o normal, y tengo una PCR positiva, ¿sí? Fíjense acá a la derecha, y tengo una ferritina de menos de 100 nanogramos por mililitro, ¿sí? Lo que sigo teniendo es una ferropenia absoluta, ¿sí? ¿Cuál es el punto de corte de la ferritina en un paciente inflamado? El punto de corte es de 100 nanogramos. ¿Cuál es el punto de corte en un paciente no inflamado? Acá, 30 nanogramos. Esto es fundamental para interpretar la ferritina, ¿sí? ¿Por qué cambia el punto de corte de la ferritina? ¿Qué les parece? ¿Por qué era? ¿Qué era la ferritina? Un reactante de fase aguda. Un reactante de fase aguda. Y como es un reactante de fase aguda, obviamente en todos los procesos inflamatorios va a estar más alta. Por eso el punto de corte aumenta a 100. Si yo tengo claramente un proceso inflamatorio activo y tengo menos de 100 nanogramos por mililitro, ¿sí? Lo más probable es que tenga una ferropenia absoluta y lo más probable es que tenga una capacidad de transporte de la transferrina alta, como les mencioné hoy, ¿sí? Ahora, si tengo la PCR positiva y tengo más de 100 nanogramos por mililitro, ¿sí? Ahí no tendría ferropenia absoluta, pero todavía puedo tener ferropenia funcional. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mirando este parámetro que se llama saturación de la transferrina, que ya lo conocemos porque estaba en el perfil de hierro. Si la saturación de la transferrina es menor a 25%, ¿sí? Entonces tengo una ferropenia funcional, ¿sí? Tengo una anemia de enfermedades crónicas con ferropenia funcional, ¿sí? Lo mismo me puede pasar del otro lado, cuando no tengo una inflamación clara. Si yo tengo más de 30 nanogramos por mililitro, no tengo ferropenia en un paciente que no está inflamado. Pero si tengo la saturación de transferrina menor a 25%, tengo lo mismo, una ferropenia funcional, ¿sí? ¿Para qué me sirve saber que tengo una ferropenia funcional? Ahí viene la pregunta. Porque en estos pacientes que tienen una anemia ferropénica funcional, no absoluta, ¿sí? Sigue siendo una anemia de enfermedades crónicas con ferropenia de alguna manera funcional. Estos pacientes se pueden ver beneficiados con el uso de hierro endovenoso. De ahí viene la importancia de conocer esto en pacientes con anemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Si el paciente tiene ferropenia, ya sabemos cómo lo tenemos que tratar, con hierro. Ahora, hay pacientes con anemia de enfermedades crónicas que tienen ferropenias funcionales y que también lo podemos tratar con hierro, pero no el hierro oral. Si le damos hierro oral, como hay hepsidina, la hepsidina bloquea la absorción intestinal y no se va a beneficiar de ninguna forma. Ahora, si tiene ferropenia funcional, ¿sí? Le puedo aplicar hierro endovenoso y todavía lo podemos beneficiar al paciente. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, profe. Esto es por ahí difícil de entender, así que me gustaría que si tienen dudas o no lo entienden, aprovechen ahora. ¿Lo entendieron entonces? O sea que el diagnóstico nosotros lo hacemos, o sea, entre ferropenia absoluta y funcional solamente con la saturación de la transferrina. Es la única forma de distinguirlo. No, no. O sea, a ver, una vez que tenemos la ferritina y tenemos menor a 30 o menor a 100, Sí, ahí el siguiente paso sería hacer una saturación de transferrina, sí. pedirla. Lo ideal, María José, sería que
puedas hacer todo, ¿sí? Que puedas tener la ferremia, la capacidad de transporte o transferrina y la saturación de la transferrina y la ferritina, ¿sí? Ahora, si solamente vos tenés la ferritina, si vos solamente podés, qué sé yo, te dice el laboratorio, mirá, lo único que tenemos ahora es la ferritina, ¿tá? Y la ferritina te da menos de 30. Ahí no tenés duda que el paciente está ferropénico, ¿sí? Ahora, ojo, que si el paciente tiene inflamación, ese punto de corte puede subir a 100. Si tiene inflamación y tiene menos de 100, entonces tiene ferropenia absoluta, no hay ninguna duda, ¿sí? Ahora, si ese paciente tiene inflamación y tiene más de 100, podés decir que no tiene ferropenia absoluta, pero puede tener todavía ferropenia funcional. Por eso en esos casos te sirve, si tenés disponible, ver el resto del perfil de hierro, porque en esos casos la capacidad de transporte de transferrina te va a dar normal o baja, ¿sí? Y la saturación, si te da menos de 25, te va a estar confirmando que ese paciente tiene ferropenia funcional. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Bien. Ahora, si el paciente no tiene inflamación y tiene más de 30, pues entonces la anemia no es ferropénica, ¿sí? Ustedes me preguntarán, y en ese caso, ¿qué tipo de anemia es? ¿No? Porque si no tiene inflamación y tiene más de 30, no es una anemia de enfermedades crónicas, teóricamente. Bueno, pues resulta que no todas las anemias de enfermedades crónicas son debidas a inflamación. Por lo tanto, también a eso lo tenés que tener en cuenta, ¿sí? No todas las anemias de enfermedades crónicas son consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Hay incluso descripciones de pacientes diabéticos que por todo el proceso subyacente, metabólico, y muchas veces dentro de ese proceso metabólico hay una inflamación subyacente, pero muy leve, que incluso no se lleva a percibir ni con la PCR, también serían causas de este tipo de anemias, o el hipotiroidismo, por ejemplo, otra causa frecuente de anemias de este tipo, sin muchas veces evidencias de inflamación. En esos casos, el punto de corte va a ser 30, y si tiene más de 30, pero tiene menos de 25% de saturación de transferrina, vas a confirmar lo mismo, que el paciente tiene una ferropenia funcional, ¿sí? Esos pacientes los podrías potencial, lo pongo en potencial, los podrías beneficiar usando hierro endovenoso. Por eso es importante saber esto. Bien, ahora volvamos al algoritmo anterior, ¿sí? General de la anemia. Vamos para atrás. Profe, disculpa, Sí. ¿cómo evaluás si se benefician o no con el hierro endovenoso? Bueno, vas a ver en las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, ¿sí? Hay un especialista argentino que es un experto en anemias que se llama Chiappe, Gustavo Chiappe. Es un tipo fantástico, sabe un montón, y él recomienda incluso, cosa que yo por ahí no estoy muy de acuerdo, si vos ves las guías nacionales, dice utilizar hierro endovenoso incluso en forma empírica. ¿Qué significa eso? Como prueba diagnóstica o terapéutica. Yo sinceramente en mi práctica no uso esa estrategia, no me parece razonable por varios motivos. Primero porque el hierro endovenoso tiene sus riesgos y tiene sus costos también. Entonces, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es fundamentalmente aprendan a estudiar la anemia. Para eso, digamos, lo que yo les quiero transmitir es que justamente aprendan a estudiar la anemia. No es muy complicado, tenés que tener en cuenta estas cuatro variables fundamentalmente. Y lo que vos me decías, ¿cómo me doy cuenta que lo puedo beneficiar? Y bueno, en estos casos en donde vos, por ejemplo, podés tener un paciente con 8 gramos de hemoglobina, como este señor que está sintomático, si vos ves que el paciente tiene anemia de enfermedades crónicas, pero con ferropenia funcional, lo podrías beneficiar con hierro endovenoso, ¿sí? Le podés indicar hierro endovenoso,
después vamos a ver qué hierros endovenosos hay, y ver si tiene respuesta. Es muy probable que el paciente mejore, ¿sí?, con hierro endovenoso sin agregarle toxicidad oral, ¿sí?, lo cual es muy importante por ahí para la gente, ¿no? La tolerancia, ¿eh? Pero después vamos a ver qué tipos de hierro están disponibles, ¿eh? No sé si o sea, la respuesta a tu pregunta sería, bueno, tenés que hacer el hierro endovenoso y ver la respuesta, ¿sí? Bien, pero ¿se usan parámetros clínicos, bioquímicos o ambos? Sí, los parámetros clínicos son bastante subjetivos, como siempre. Generalmente lo que esperás es que el paciente te diga que se siente mejor, pero en realidad lo que querés ver es la hemoglobina. Bien, gracias. Habitualmente querés repetir la hemoglobina a los 21 a 28 días y por lo menos encontrar que aumentó un punto. Eso es lo que querés esperar, lo que querés encontrar, básicamente, como respuesta, ¿sí? Bien, fíjense que acá, en este gráfico, en este cuadrito de las anemias A regenerativas, que yo les dije que eran las anemias más frecuentes, ¿se acuerdan? Representan más del 95% de todas las anemias. De hecho, fíjense, están representadas por la ferropénica y por la anemia de enfermedades crónicas, que son las más frecuentes, pero también pueden ser macrocíticas, no solamente normocíticas o microcíticas, ¿sí? Pueden ser macrocíticas. Y dentro de las macrocíticas, el diagnóstico, si se quiere, más frecuente y que todo el mundo piensa como primera opción, es el síndrome megaloblástico, ¿sí? El síndrome megaloblástico es, como su nombre lo indica, un conjunto de signos y síntomas y manifestaciones, también alteraciones del laboratorio, que tienen como causa, en todos los casos, déficit de ácido fólico y o de vitamina B12, ¿sí? Y o de vitamina B12. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio? Bueno, la misma anemia que, por ejemplo, que mencionábamos en el caso del paciente de 50 años sin antecedentes patológicos, pero con un BCM alto, ¿sí? Con un BCM de más de 100. Generalmente es muy alto, generalmente está por arriba de 120, pero con el punto de corte sigue siendo 100, ¿sí? Generalmente. Algunas clasificaciones incluso la bajan a más de 96 pentolitros. Pero ustedes quédense con el punto de corte más aceptado, que es 100 fentolitros. Si yo tengo una anemia macrocítica, ¿sí?, A regenerativa, con reticulocitos bajos, el primer diagnóstico a considerar es el síndrome megaloblástico, ¿sí? ¿Qué otros elementos puede mostrar el síndrome megaloblástico? Y bueno, fíjense, esta foto que está acá es un neutrófilo polisegmentado, ¿sí? ¿Qué es un neutrófilo polisegmentado? Un neutrófilo con más de 5 lobulaciones, ¿sí? Como ven acá tiene como 8 o 9, ¿sí? Entonces, macrocitosis A regenerativa con neutrófilos polisegmentados en el frotis de sangre periférica, el primer diagnóstico a considerar es el síndrome megaloblástico. Recuerden que el síndrome megaloblástico en la clínica puede tener algunas características particulares, como por ejemplo la glositis, la lengua depapilada, puede tener membranas esofágicas, puede tener polineuropatía periférica, incluso puede llegar a tener un tabes dorsal, muy, muy raro. Puede tener también un síndrome tipo demencial o confusional, ¿sí?, muy parecido a la depresión o a la demencia, ¿eh? Por eso hay siempre que tenerlo presente como una de las posibles causas. Y estas anemias, estos síndromes megaloblásticos, habitualmente se pueden acompañar de otras citopenias, como leucopenia o trombocitopenia. Pueden tener los blancos bajos y las plaquetas bajas también, ¿sí? Uno de los parámetros que usamos dentro del estudio de esas anemias es el dosaje de ácido fólico y vitamina B12, ¿sí? Lo usamos. El dosaje de ácido fólico y vitamina B12 te puede directamente dirigir, si están bajas, al diagnóstico,
específico, pero en realidad se considera que para saber específicamente si está bajo el ácido fólico o la vitamina B12, aparte de dosar el ácido fólico y la B12, deberíamos dosar la homocisteína y el ácido metilmalónico. El problema de dosar la homocisteína y el ácido metilmalónico es que son muy caros y demoran bastante en venir en el laboratorio, ¿sí? Por lo tanto, generalmente nos basamos en los que nos dice el frotis de sangre periférica y el dosaje de ácido fólico y B12, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que las anemias macrocíticas A regenerativas pueden tener otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? ¿Leyeron anemias o no? El alcoholismo puede ser. Perfecto, perfecto. No megaloblásticos. Bueno, las megaloblásticas, el síndrome megaloblástico ya lo mencionamos. El alcoholismo es uno, ¿sí? El El alcoholismo, Las hepatopatías. las hepatopatías crónicas, bien. el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, exacto. ¿Qué más? A ver si las encuentro acá. Digan, sigan. Una A ver. hemorragia aguda. No, pero la hemorragia aguda ya la vamos a ver, es regenerativa esa. Esa es regenerativa. Pero en un primer momento no podría ser. Por lo... Claro, porque algunos algoritmos, No se te escucha bien. Algunos algoritmos, que yo en un algoritmo la vi que estaba como diagnóstico la hemorragia, diferencial. a la hemorragia. Sí, quedó claro, claro. Sí, mira, la hemorragia, como dicen ustedes, al principio puede no tener reticulocitosis, pero tengan el concepto de que la hemorragia importante suele tener reticulocitos altos, es una regenerativa. ¿Sí? Me gustaría que se queden con ese concepto. No es lo habitual. ¿Sí? Porque el paciente no suele venir enseguida, digamos. ¿Sí? Generalmente viene en el transcurso de horas, y a veces días, y a veces semanas. ¿Eh? Obviamente, si es una hemorragia severa, una hemorragia arterial, estamos hablando de una emergencia, y ahí obviamente los parámetros Profe, hematológicos. se escucha medio mal. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí. Bueno, les decía que si la hemorragia es una hemorragia masiva, una emergencia, una hemorragia arterial, obviamente que el laboratorio no te va a servir en ese momento, te va a servir la clínica. Ahora, si la hemorragia es una hemorragia importante, pero lleva días o semanas, probablemente ya sí puedas ver la reticulocitosis, que es lo más frecuente, lo más habitual. ¿Sí? En el caso del ambulatorio, del paciente ambulatorio, que es lo que estamos sobre todo charlando acá. El paciente en una emergencia, en un IAR, digamos, por un accidente o por una lesión vascular importante o un quirófano, bueno, eso es otra historia. ¿Sí? Ahí el laboratorio no va a ser tan importante, la hemoglobina, el hematocrito, los reticulocitos, no te van a servir de mucho porque, como ustedes bien saben, ahí los parámetros de laboratorio no son representativos. ¿Sí? No sirven. Habitualmente recién se modifican en el transcurso de 6 a 8 horas. ¿Eh? No sé si eso quedó claro. Pero como decían ustedes, la mayoría de las causas ya las mencionaron, ¿sí? Habíamos dicho, por supuesto, el síndrome megaloblástico como primera causa, el alcoholismo, ¿sí? Se sabe que el alcoholismo produce macrocitosis por acumulación de aldehído, ¿sí? El aldehído es una sustancia tóxica que se acumula como consecuencia del metabolismo del alcohol, y ese aldehído genera alteraciones en la membrana, en las proteínas de membrana del glóbulo rojo, y produce glóbulos rojos aumentados de tamaño. ¿Sí? El hipotiroidismo, como bien dijeron, también es una causa de macrocitosis. Las hepatopatías crónicas, y les faltó mencionar otra causa bien importante que las vamos a charlar en oncohematología, que es el síndrome mielodisplásico.
¿sí? El síndrome mielodisplásico es una causa bastante importante de macrocitosis. Otra causa de macrocitosis son las farmacológicas, ¿sí? Fármacos. Y dentro de los fármacos, por supuesto, están los fármacos que producen el síndrome megaloblástico, dentro de los cuales el más común que vemos es el metotrexate, ¿sí? El metotrexate suele producir macrocitosis y suele producir síndrome megaloblástico, de hecho. Pero hay otros fármacos, como por ejemplo la hidroxiurea, que nosotros usamos como citorreductor, que también producen frecuentemente, lo más habitual es que produzcan macrocitosis. ¿Sí? O sea que hay medicamentos, tengan en cuenta, que pueden producir macrocitosis. Tener macrocitosis no significa tener anemia, ¿sí? Pero puede ser un parámetro de déficit de ácido fólico y de vitamina B12. Por eso, si no tiene el paciente hemoglobina disminuida, pero tiene macrocitosis, traten de revisar justamente todos estos elementos que estuvimos charlando, ¿sí? La función tiroidea, el dosaje de ácido fólico, de vitamina B12, la función hepática, el hábito etílico, ¿sí? Porque pueden ser un marcador, aunque no tenga anemia, de ese tipo de patologías, ¿sí? Y en los pacientes en tratamiento con sidobudina. Ah, perfecto. Muy bien, sí, sí. Me faltó mencionar, por supuesto, el AZT. Sí. Muy bien. Excelente. Hay También muchos... también le iba Sí, a preguntar por por sí. la colestiramina. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que la colestiramina es mucho menos... Ya prácticamente no se usa la colestiramina. Pero sí, está muy bien. Sí. Hay muchos fármacos, otros fármacos que yo no les mencioné, pero en realidad los más frecuentes son esos. De hecho, el más frecuente es el metotrexate, por lejos. El metotrexate se usa mucho, ¿sí? Sobre todo en pacientes reumatológicos, ¿eh? Lo vemos ¿Y muchísimo. la colchicina? La colchicina se usa, pero no llega a producir macrocitosis porque se usa por poco tiempo. La colchicina la usan los pacientes gotosos, pero la usan por poco tiempo, no solamente porque se tiene que usar poco tiempo, sino por la toxicidad, sino por la diarrea. Recuerden que la colchicina produce una diarrea en más del 60% de los pacientes y la tienen que suspender, es dosis dependiente. Entonces no llega a generar macrocitosis con frecuencia. Después tenés que, ver realmente qué frecuencia tiene de macrocitosis el fármaco. Porque hay un montón de fármacos que pueden producir macrocitosis, pero no la llegan a producir porque se usan por poco tiempo. Por eso te mencionaba, pero está perfecto, son todos ejemplos válidos. Después había otro que yo pensaba, el trimetoprim. Porque a Trimetoprima, veces sulfamethoxazol, pero te pasa lo mismo que con la colchicina. Te pasa lo mismo porque es son por el poco tratamientos, tiempo. claro, son tratamientos cortos. ¿Sí? Los tratamientos de altas dosis son tratamientos de 7 a 10 días, habitualmente, los más frecuentes. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las anemias regenerativas. ¿Y qué pasa cuando los reticulocitos están aumentados? ¿Sí? Estas que están acá a la izquierda, como yo les mencioné, son las más frecuentes por lejos, ¿sí? Van a representar más de 9 de cada 10 pacientes que vean con anemia. O sea que ganan por paliza, ¿sí? Las regenerativas, con reticulocitos altos, tienen 3 causas básicas, ¿sí? Ustedes, algunas ya la mencionaron, dijeron, por ejemplo, hemorragias agudas. Otras causas que ustedes conocen bien son la hemólisis, ¿sí? Y hay una tercera causa, que ¿cuál es? A ver. ¿Porfirias? No, ¿Los proliferativos? ¿Meloproliferativo me parece? no. Los mieloproliferativos suelen producir anemias A regenerativas. El Las mielodisplásico. transfusiones. Las transfusiones pueden producir anemias hemolíticas. Estoy hablando de anemias regenerativas, ¿sí? Con reticulocitos altos. La hemólisis. La insuficiencia medular. Esa es A regenerativa. Tenés insuficiencia Ajá. medular. La hemólisis.
Ya está la hemólisis, ya la mencionamos. Hemorragias agudas, hemólisis, tercera causa. Profe, ¿el sangrado de la menstruación puede ser? ¿Unas Ese menstruaciones está dentro de irregulares? sangrados agudos, ¿sí? Dentro de sangrados agudos, si tenés una hipermenorrea, podés incluirlo dentro de la causa aguda. Si es un sangrado abundante, pero no una hemorragia aguda, generalmente te va a terminar dando una anemia A-regenerativa por déficit de hierro, como suele suceder. ¿La ¿Sí? insuficiencia renal Por crónica defecto. podría ser una causa? La insuficiencia renal crónica te da una anemia A-regenerativa. Por defecto están, digamos, las partes del lóbulo, por ejemplo, Anemia hemolítica. enzimopatía. Eso es anemia hemolítica. ¿El No, embarazo, pero profe? yo digo en la producción, profe. Claro, sí. Todas Enzimopatías o las hemoglobinopatías. enzimopatías y las hemoglobinopatías, sobre todo las enzimopatías y las patologías de membrana, de proteínas de membrana, son hemolíticas. Ya las vamos a ver. El embarazo puede producir anemias tanto A-regenerativas como regenerativas. Las regenerativas que produce el embarazo suelen ser hemolíticas. Bueno, es difícil pero es fácil a la vez. La tercera causa es la respuesta a los tratamientos, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante esto? Ustedes, puede venir este señor que les mencioné de 50 años sin antecedentes patológicos con 8 gramos de hemoglobina y reticulocitosis, con reticulocitos altos corregidos, y de repente vos te olvidaste de preguntarle si el paciente ya está haciendo algún tratamiento para la anemia. Muy común. Resulta que el paciente hace 15 días ya está tomando hierro, o está recibiendo ácido fólico y vitamina B12. Y en realidad lo que estás viendo hoy, esa reticulocitosis que ves hoy, es consecuencia del tratamiento que está haciendo el señor desde hace 15 a 21 días. No es una anemia hemolítica ni una hemorragia, es una anemia regenerativa por respuesta al tratamiento. ¿Sí? Pero que te puede generar muchos dolores de cabeza, te puede confundir muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes interpretar que el señor está hemolizando o que el señor tiene una hemorragia aguda, nada que ver. En realidad el señor está mejor que hace 15 a 21 días. Está respondiendo al tratamiento. Por eso, en todos los pacientes con anemia, dentro del interrogatorio no se tienen que olvidar de preguntarle activamente al paciente, porque el paciente considera que el hierro no es un medicamento, si realmente está tomando hierro o está tomando otros medicamentos o recibió inyectables o lo que sea para la anemia. ¿Sí? También lo que dijo la compañera de las transfusiones es muy importante preguntarlo en el interrogatorio. Ahora ya vamos a ver por qué, pero es muy importante interrogar acerca de si el paciente recibió o no recibió transfusiones por la anemia actual. Nunca nos puede faltar esa pregunta. ¿Sí? Generalmente te la mencionan, mucho más que el tratamiento con hierro o con otras sustancias, pero es muy importante remarcarlo. Bien. Ahora bien, supónganse que este señor, que es nuestro caso problema, aparte de tener 8 gramos de hemoglobina, tiene reticulocitosis, tiene una anemia regenerativa, ¿sí? Con reticulocitos altos. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en este señor? Para definir si la anemia es hemolítica o no es hemolítica. ¿Qué les parece? ¿Qué le pedirían aparte? Bilirrubina, que puedes ver. LDH, BOT, GPT, Ah. Bien. FAL, Bilirrubina, LDH, Hemoglobinuria también. orina completa, más. Ver el frotis. Perfecto, perfecto. Le falta una cosa. La prueba de Kunz. Eso después, eso después. Primero tenés que definir el síndrome hemolítico. ¿Sí? Aptoglobina. hierro. Aptoglobina. Perfecto. Ya dijeron todo, mirá. ¿Sí?
Incluso acá no está el frotis, pero obviamente el frotis es muy importante y yo les voy a decir por qué. Pero la LDH, si se quiere, es la más importante de los parámetros a solicitar para definir el síndrome hemolítico. Lo que queremos definir es si el paciente tiene una anemia regenerativa por hemólisis, ¿sí? Si tiene un síndrome hemolítico. Entonces, para definir el síndrome hemolítico, necesitamos otras pruebas de laboratorio, aparte de las que ya vimos, ¿sí? Del hemograma, de los reticulocitos. Necesitamos, entre ellas, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima intracelular completamente inespecífica, no es específica de hemólisis ni de nada, pero como en todo síndrome que implica destrucción celular, está aumentada. Seguramente si pasaron por cardiología, vieron que, por ejemplo, en el síndrome coronario, ¿sí? Sobre todo en el infarto agudo de miocardio, puede estar aumentada la LDH. Lo mismo puede suceder en el accidente cerebrovascular, ¿sí? Todo proceso en el cual haya destrucción celular implica un aumento de la LDH. Es un aumento inespecífico de LDH, pero tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que lo que vos esperás en hemólisis es tenerla siempre alta a la LDH. Si vos tenés sospecha de que no hay hemólisis, de que no hay hemólisis, en realidad probablemente un falso positivo, lo que necesitas tener es una LDH normal. Si tenés una LDH normal, la probabilidad de que estés viendo una hemólisis es muy baja. No porque la LDH sea específica, sino porque es muy sensible, ¿sí? Entonces, si la LDH está baja, la probabilidad de que estés viendo una hemólisis es muy baja, ¿sí? Ahora, los otros parámetros, como bien mencionaron ustedes, son la bilirrubina y dentro de la bilirrubina la indirecta, ¿sí? Eso le faltó decir, ¿sí? ¿Cuál es la indirecta? A ver. Vamos a repasar un poquito de metabolismo del hígado hepático. La que no es ¿Cuál es la hidrosoluble. indirecta? La no conjugada. La no conjugada. ¿Qué significa no conjugada? Que no es hidrosoluble. Que no es hidrosoluble. Bien. O sea, ¿es pre o intrahepática? Pre. Prehepática, perfecto. Ahí, Todavía no pasó por... ¿y Carolina? Todavía no pasó por... No, que por eso es no conjugada, porque todavía no pasó por el proceso de metabolismo hepático. Exacto, de glucuronización, ¿sí? El ácido glucurónico, que el ácido hidrosoluble. El ácido glucurónico está dentro del hepatocito, ¿sí? Entonces, es una hiperbilirrubinemia prehepática, o un síndrome ictérico prehepático. Como dijimos la clase pasada, el síndrome anémico se puede combinar o se puede compartir con el síndrome ictérico, en este caso, justamente en la hemólisis. La ictericia es una ictericia prehepática, una ictericia en donde predomina la bilirrubina indirecta. ¿Y por qué es eso que predomina la bilirrubina indirecta en la hemólisis? ¿De dónde viene la bilirrubina indirecta? Se produce más De bilirrubina los glóbulos rojos. Claro, y ¿Por se qué? produce más bilirrubina de lo que el hígado puede conjugar. ¿Está bien? ¿Y de dónde viene la bilirrubina? ¿Del glóbulo rojo de qué parte? Glóbulos rojos. Del grupo hemo. Del grupo hemo, exactamente, del metabolismo del grupo hemo, ¿sí? Especialmente los macrófagos esplénicos son los encargados de fagocitar los glóbulos rojos senescentes, los glóbulos rojos viejos, o los glóbulos rojos enfermos, o los glóbulos rojos opsonizados, como en el caso de la hemólisis, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Van a fagocitar al glóbulo rojo, van a incluir la hemoglobina dentro de las lisosomas. Los lisosomas son cuerpos vesiculares en los cuales se produce metabolismo de distintas proteínas, van a escindir la parte globular, la parte globínica de la hemoglobina del grupo hemo, y
Y el grupo hemo va a entrar en un metabolismo muy complejo, que incluso es metabolismo mitocondrial, en el cual va a pasar por distintas etapas del metabolismo, primero a biliverdina y después a bilirrubina, y esa bilirrubina es una bilirrubina, como dijeron ustedes, no soluble, ¿sí? Sería como el aceite y el agua. Si ustedes ponen bilirrubina indirecta en un vaso de agua, sería como el aceite, queda flotando en la superficie. Y es una sustancia que está muy cargada de hierro, o sea que es una sustancia muy tóxica, por eso es tan tóxica para el cerebro del neonato, ¿sí? Por ejemplo, y produce kernicterus, pero también es muy tóxica para el riñón del adulto. Por eso es importante entender que esa bilirrubina indirecta es una bilirrubina que siempre suele estar unida a la albúmina. La albúmina es el gran transportador de esa bilirrubina indirecta entre el sistema retículo endotelial y el hepatocito, ¿sí? El objetivo es, como bien dijeron ustedes, que el hepatocito la glucuronice para transformarla en sales biliares, ¿sí? Para transformarla en la bilis y favorecer todo lo que es la parte digestiva. Pero, ¿qué sucede? Sucede, como dijeron ustedes también, que está saturado el sistema, por lo tanto la albúmina se satura y puede quedar bilirrubina indirecta libre. Esa bilirrubina indirecta puede ser tóxica para las células a través de la gran cantidad y concentración de hierro que tiene, y también puede generar excreción a nivel renal que se puede detectar en la orina. Por eso está la hemoglobinuria y la bilirrubinuria, ¿sí? Dentro de las posibles detecciones en el laboratorio de orina completa, del sedimento urinario. La hemoglobinuria es más típica de las hemólisis intravasculares, ¿sí? Cuando los glóbulos rojos se rompen dentro de la circulación, ¿sí? La aptoglobina es una proteína buffer para justamente bloquear la hemoglobina libre. La hemoglobina, al igual que la bilirrubina indirecta, es una proteína con alta concentración de hierro, por lo tanto es muy tóxica, siempre tiene que estar unida a proteínas. Y cuando la proteína que la transporta, ¿sí? Que suele ser la albúmina también, está saturada, la aptoglobina sirve como buffer. ¿Qué hace la aptoglobina? Se une a la hemoglobina y es fagocitada por el sistema retículo endotelial, ¿sí? Entonces, al ser fagocitada junto con la hemoglobina, disminuye la concentración de aptoglobina, ¿sí? Por eso está disminuida la aptoglobina en suero, ¿sí? Es otro parámetro de hemólisis. Y como bien dijo el compañero que no alcancé a ver quién era, pero estuvo muy bien, el frotis de sangre periférica es fundamental, muy importante, como en todo análisis del hemograma. ¿Por qué? Ah, no está acá la foto. A ver, yo les voy a mostrar la foto de lo que podemos ver en el frotis. Acá está la foto. Les voy a mostrar dos fotos que están al final de esta presentación de esta diapositiva, que son estas, fíjense. Esta primera foto es de un frotis en donde se ven muchos esferocitos, ¿sí? Los esferocitos son estas células chiquitas y más oscuras que ven acá, se los marco con el puntero, ¿sí? Que son células oscuras justamente porque son pequeñas y esféricas. Al ser esféricas pierden el centro radiolúcido central del glóbulo rojo y se transforman en esas células más oscuras justamente porque son redondas, ¿sí? Se llaman esferocitos. Si yo veo esferocitos en un paciente en donde ya tengo el diagnóstico de síndrome hemolítico, ¿en qué tipo de hemólisis pienso? Desde el punto de vista del mecanismo, ¿sí? No, no necesariamente, puede ser congénita también. Las hemólisis extravasculares, excelente. ¿Quién dijo extravasculares? ¿Mateo? Bien, extravasculares. Extravasculares
¿Qué significa? Es cierto, la mayoría son, a ver, no está mal decir inmunes, pero desde el punto de vista del mecanismo, ¿sí? No fisiopatológico, sino del mecanismo vascular o intravascular o extravascular, directamente nos hace pensar en que son extravasculares, que no es una hemólisis que se produce durante el flujo sanguíneo, dentro del flujo sanguíneo, sino que se produce por fagocitosis del sistema retículo endotelial. ¿Sí? ¿Cómo se produce esa hemólisis? Bueno, ahora le voy a mostrar después una foto de un glóbulo rojo ferocítico por microscopía electrónica. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar cómo es que se genera. Pero en realidad tengan en cuenta que el glóbulo rojo pasa por el vaso cientos de miles de veces a lo largo de su vida, y entonces cada vez que pasa, el macrófago lo que hace es comerse un pedacito de la membrana, ¿sí? Entonces lo que va haciendo el macrófago es reduciendo la superficie del glóbulo rojo. Al perder superficie de membrana, se va haciendo cada vez más chiquito y va perdiendo la forma natural del glóbulo rojo bicóncava. Se va haciendo un esferocito, ¿sí? Por eso es que vemos muchos esferocitos cuando el mecanismo de la hemólisis es extravascular, es a través del sistema retículo endotelial. Ahora, cuando el glóbulo rojo se rompe dentro de la circulación, lo que vemos son estos, que son esquistocitos, ¿sí? Que son los esquistocitos básicamente glóbulos rojos rotos o pedazos de glóbulos rojos, ¿sí? Por eso el frotis es muy importante. En estos casos, cuando veo esquistocitos, lo que pienso es que el mecanismo de producción de la hemólisis es intravascular, ¿sí? Puede ser inmunológico también, pero intravascular. Yo les voy a mostrar ahora unas fotos para que vean cómo es el proceso de transformación en un glóbulo rojo normal hasta un esferocito, ¿ven? El glóbulo rojo, a medida que el sistema retículo endotelial le va comiendo partecitas, ¿sí? Esas partecitas son las que están opsonizadas por anticuerpos, las que tienen anticuerpos pegados a la superficie, va perdiendo membrana y se va transformando en esto que es un esferocito, ¿sí? Estos son otros tipos de células, ¿sí? De alteraciones de la membrana celular que podemos ver en distintas enfermedades, ¿sí? Esto es un acantocito, ¿sí? Esto es un acantocito. Fíjense que son glóbulos rojos totalmente deformes, con proyecciones membranosas, ¿sí? Y con pérdida completa de la forma, ¿sí? Y estos son Burr cells, ¿sí? Son células que tienen proyecciones más simétricas. Estas son más típicas de la hepatopatía crónica, ¿sí? Y estas son más típicas, por ejemplo, de la insuficiencia renal, pero pueden estar presentes en otras entidades también. Y acá es como se ven, fíjense acá en el microscopio óptico con hematoxilina, con Meigrum-Walchiemsa, ¿sí? Con la adición de Meigrum-Walchiemsa. Esto que ven acá son células diana. Las células diana se ven en anemias ferropénicas, pero también en talasemias, y se ven así, fíjense, en el microscopio óptico. Se ven con un centro radiodenso, ¿sí? Más oscuro, un anillo, como una diana de tiro, ¿sí? Por eso se llaman células diana, y una periferia rosadita, sería lo que representa esta imagen acá en microscopio electrónico, ¿sí? Bien, estos son estomatocitos, ¿sí? Son consecuencia de una enfermedad congénita que se llama estomatocitosis, ¿sí? No es consecuencia de una hemólisis adquirida como estamos viendo ahora. Les quería mostrar esas imágenes porque hacen también a lo que ya estuvimos viendo un poquito. Y vamos a seguir con el algoritmo entonces del síndrome hemolítico, ¿sí? Entonces, si yo tengo anemia regenerativa y confirmo la presencia de alguno de estos factores,
sospecho en el síndrome hemolítico, tengo un síndrome hemolítico, ¿sí? Pero todavía no tengo una enfermedad. ¿El próximo paso cuál es? Tengo síndrome anémico regenerativo y tengo un síndrome hemolítico, ¿sí? ¿Cuál es el próximo paso para definir qué tipo de síndrome hemolítico tengo? A ver, Ahí sí no se hace la prueba de Coombs. perfecto. Ahí sí vamos a hacer la prueba de Coombs. ¿Qué prueba de Coombs? Acá tienen. La Directo. directa, ¿sí? ¿Cómo nos puede dar esta prueba de Coombs? Bueno, obviamente positiva si la anemia hemolítica es inmune. Eso nos va a implicar. Si la anemia hemolítica es inmune, es generada por complejos inmunes, la Coombs directa nos va a dar positiva. Si me da negativa la prueba de Coombs, entonces no inmune. Eso es lo que me define la prueba de Coombs. Inmune versus no inmune. ¿Sí? Ahora bien, si la prueba de Coombs me da positiva, puedo tener dos posibilidades, que la anemia hemolítica inmune sea aloinmune o autoinmune. ¿Qué diferencia hay entre la aloinmune y la autoinmune? A ver. Una puede ser por las transfusiones. Perfecto. Por eso la pregunta que surgió hoy al paciente si lo habían transfundido. Eso es una pregunta muy relevante en anemia, ¿sí? Si esa transfusión fue dentro del mes, lo que podemos estar viendo ahora, la anemia regenerativa hemolítica que podemos estar viendo ahora, CUM positiva, puede ser consecuencia de una transfusión, ¿sí? Si la transfusión no se dio, bueno, pienso en otra cosa, pero si la transfusión sí se dio, entonces pienso que fue una anemia hemolítica a lo inmune. Tengo que ir al banco de sangre a evaluar a ver de dónde vino esa unidad. Tengo que volver a estudiar al paciente. Ahora vamos a ver cómo. Ahora, si la anemia, el paciente no fue transfundido, lo más probable es que tenga una anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El origen de los anticuerpos. Y sobre todo más que el origen, hacia dónde van dirigidos los anticuerpos, ¿sí? El origen siempre es el mismo, los anticuerpos suelen ser del receptor o del paciente problema que tenemos y siempre van dirigidos hacia un glóbulo rojo. La diferencia es que el glóbulo rojo, en la aloinmune, ¿sí?, es un glóbulo rojo no propio del paciente, es un glóbulo rojo donado. Y en el caso del autoinmune es glóbulo rojo del propio paciente, anticuerpos del propio paciente contra sus propios glóbulos rojos, ¿sí? Esos anticuerpos, a su vez, pueden ser fríos, calientes o mixtos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en los anticuerpos fríos, calientes y mixtos? A ver. Podría ser que se reactivaban por las temperaturas. Ajá. ¿Qué temperaturas? ¿Qué es frío, qué es caliente? Leonel. ¿Qué sería frío? Menos de 20 grados. Sí, generalmente el punto de corte es 24, 25 grados para abajo, pero en realidad es caliente significa, para que a usted le quede claro, caliente no significa 70 grados, digamos, ¿sí? Unas termas. Lo que significa es la temperatura corporal, eso es caliente. 36,5, eso es caliente, ¿sí? Frío es temperatura ambiente e incluso puede ser por debajo de la temperatura ambiente. Como dijimos, el punto de corte suele ser 25 grados, 24, 25 grados para abajo, pero incluso puede ser necesario incubar las células a 4 grados a temperatura de heladera, ¿sí? La amplitud térmica en la cual se genera la reacción anticuerpo-antígeno, antígeno-anticuerpo, es lo que define esto de anticuerpos fríos o anticuerpos calientes, ¿sí? Y eso depende mucho del anticuerpo, ¿sí? Por eso los anticuerpos fríos suelen ser inmunoglobulina M, ¿sí?, idiotipo M, y los calientes suelen ser inmunoglobulina G, ¿sí?
Y al ser distintos los anticuerpos, también suele ser distinto el tipo de mecanismo hemolítico. La inmunoglobulina M tiende a activar más frecuentemente la vía del complemento y por lo tanto generar más hemólisis intravascular. En cambio, la inmunoglobulina G tiene mayor tendencia a opsonizar el glóbulo rojo y a producir más hemólisis extravascular. ¿Sí? Por otro lado, la inmunoglobulina G pasa la membrana placentaria y la M no. Esos son todos elementos importantes. ¿Y qué sería la mixta? La mixta sería una anemia hemolítica de amplio rango térmico. Son las peores de las anemias hemolíticas. ¿Qué significa eso? Que hemolizan a cualquier temperatura. ¿Sí? Los anticuerpos fríos suelen ser las clínicamente menos relevantes. Las más frecuentes y más importantes clínicamente son las calientes. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal es 36 grados, 36 grados y medio. Por lo tanto, son las que clínicamente son más importantes, las que producen más problemas y son las más persistentes a lo largo del tiempo. ¿Sí? Las frías suelen activar solamente la hemólisis cuando el glóbulo rojo está a una temperatura apropiada. Dijimos 24 o 25 grados. ¿Eso a dónde se puede dar solamente en el cuerpo humano? ¿En la oreja? Claro, en las extremidades. En las extremidades, ¿sí? Puede ser la oreja, pueden ser las manos, pueden ser los pies. Fundamentalmente cuando estamos en época invernal, ¿sí? Pero cuando el glóbulo rojo vuelve al core, ¿sí? Vuelve al centro del cuerpo, y la temperatura vuelve a 36 grados, ese anticuerpo se cinde, se separa del glóbulo rojo, y por lo tanto puede no ser efectiva la unión antígeno-anticuerpo y puede no generar tanta hemólisis, ¿sí? Por eso se dice que en general las más frecuentes de las anemias hemolíticas autoinmunes son las calientes, pero no porque en realidad sean las más frecuentes, sino porque son las que más frecuentemente llegan a la consulta. ¿Sí? Las otras pueden pasar totalmente desapercibidas. ¿Sí? Podés hacer algún fenómeno hemolítico frío, anticuerpos fríos, y ni siquiera darte cuenta. ¿Sí? Ahora, supónganse que entonces tengo este síndrome anémico, regenerativo, hemolítico, inmune, ¿sí? Y vi que es autoinmune. ¿De qué me sirve saber que los anticuerpos son fríos, calientes o mixtos? ¿Qué les parece a ustedes? Y vos dijiste que los calientes generan como más repercusión clínica, por eso es importante. Sí, pero el paciente ya te llegó, o sea que repercusión clínica te está generando el problema. Este paciente de 50 años te vino a la consulta, está sintomático, tiene 8 de hemoglobina. Para sospechar las causas. Exactamente, exactamente, para sospechar las causas. Todavía no tengo una causa, no tengo una enfermedad. ¿Sí? Tengo un síndrome. Tengo un síndrome hemolítico autoinmune, anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. ¿Para qué me va a servir saber si son calientes o fríos? Porque me van a orientar un poco más acerca de las causas. ¿Sí? Ustedes tienen que leer y tienen que estudiar esto más en profundidad, pero van a ver, cuando estudien esto más en profundidad, que las causas son diferentes. ¿Sí? Los anticuerpos calientes suelen ser consecuencia más frecuentemente de las enfermedades reumatológicas, dentro de las cuales la más relevante, la más patognomónica es el lupus eritematoso sistémico, pero hay otras. Y también de los tumores, fundamentalmente los hematológicos, y fundamentalmente dentro de los hematológicos los síndromes linfoproliferativos. Los linfomas, las leucemias linfocíticas crónicas, suelen producir con mucha frecuencia anemias hemolíticas autoinmunes anticuerpos calientes. ¿Sí? Y también hay otras patologías menos frecuentes, sin olvidarnos, en ambos casos, tanto en las frías como en las calientes, de los medicamentos. Hay una larga lista de medicamentos que pueden producir
anemias hemolíticas inmunes, ¿sí? Lo más frecuente es que sean anticuerpos calientes, ¿eh? Y los anticuerpos fríos suelen ser producidos con más frecuencia por enfermedades virósicas, dentro de las cuales se destaca el virus de la hepatitis C, famoso productor de crioglobulinemia, ¿sí? La crioglobulinemia mixta esencial, típica de la hepatitis C, pero también por otros virus, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, y bacterias atípicas, ¿sí? Como los micoplasmas, las neumonías atípicas, pueden asociarse a este tipo de crioglobulinas, ¿sí? Y también, por supuesto, virus más importantes como el HIV, y infecciones también de transmisión sexual bacterianas como la sífilis, ¿sí? Entonces hay muchas causas que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico final generador de la autoinmunidad. Al ser una enfermedad autoinmune, por supuesto que te puede suceder, y de hecho pasa en más del 50% de los pacientes, que no llegues a un diagnóstico etiológico, ¿sí? Que te quedes con una el... consulta. Sí, sí, te escucho. Si nosotros, o sea, Sofía, antes ¿no? ¿Está hablando? sí, ¿No sí, te anda sí. la cámara, Sofía? No prendo porque me falla el internet. Sí, Ah, prendo bueno, además bueno. la cámara. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Dale. Si nosotros tenemos una virosis, primero no sospecharíamos la virosis, digamos, o por ejemplo, no sé, tendríamos manifestaciones clínicas, qué sé yo, de la sífilis, yo digo, para llegar a hacer la CUMS y detectar los anticuerpos, ¿no es más fácil determinar antes que tiene una virosis o una infección? Sí, sí, está bueno lo que decís. A veces sí, a veces no. Todo depende de cada caso en particular. Son tan heterogéneas las causas, que las presentaciones clínicas van a ser muy variables, ¿sí? Desde nada, ¿sí? Por ejemplo, un herpes como el citomegalovirus te puede dar nada, y solamente darte hemólisis, a, como vos decís, un cuadro, por ejemplo, de una sífilis secundaria que te puede dar clínica, pero recordá que hay sífilis secundarias que no son manifiestas, ¿sí? Que pueden ser decapitadas o pueden no darte manifestaciones clínicas evidentes. Y a veces llegás al diagnóstico solicitando la serología por sospecha secundaria, porque primero lo que primero sucedió, el motivo de consulta fue por la hemólisis. No es lo más habitual, pero tenelo en cuenta. Por eso es importante definir el tipo de anticuerpo, si es frío o caliente, ¿sí? Va a depender mucho de cada paciente y cada caso en particular, ¿eh? Si el paciente viene obviamente con una neumonía atípica y vos le haces un hemograma, te encontrás con un síndrome anémico, es regenerativo y después ves que tiene parámetros de hemólisis, le pedís la CUMS, te da positiva, no recibió transfusiones, lo que vas a pensar es que seguramente vas a hablar con el banco de sangre y le vas a decir, muchacho, ¿qué anticuerpo tiene este paciente? ¿Fríos o calientes? ¿Sí? Ellos van a hacer la CUM directa en distintos medios, fríos o calientes, y te van a definir si son anticuerpos fríos o calientes. Si son anticuerpos fríos y el paciente tiene una neumonía atípica, ahí está. Lo más probable es que venga por ese lado. ¿Te das cuenta cómo se arma el diagnóstico? Claro, sí, sí, entiendo. Así se arma el diagnóstico, chicos. Así trabajamos nosotros. Lo que yo le estoy contando acá es cómo trabajo yo desde que empecé a hacer esto, ¿sí? Eso es lo interesante. Esto no lo van a ver en los libros así, ¿sí? Entonces, es importante entender que los pacientes que tienen síndrome hemolítico con CUMS directa positiva no tienen necesariamente una anemia hemolítica autoinmune, puede ser aloinmune, eso no se lo olviden, ¿sí? Por eso es importante preguntar acerca de las transfusiones cercanas, ¿eh? Acá les muestro, para que recuerden, de qué se trata la CUMS directa, ¿sí? La CUMS directa, como ven arriba, es una prueba en la cual
utilizamos los glóbulos rojos de nuestro paciente problema, ¿sí? Que están acá, los glóbulos rojos, sacamos sangre venosa del paciente, acá tenemos el tubito con la sangre venosa, ¿sí? A esa sangre venosa le vamos a agregar, ¿sí? Le vamos a agregar el suero de Coombs. El suero de Coombs, como ven acá, es un anticuerpo anti-anticuerpo. Eso es el famoso suero de Coombs. Es un anticuerpo generado en conejos, en el cual al conejo le infunden anticuerpos humanos y el conejo genera anticuerpos anti-anticuerpos humanos. Después, ¿qué pasa? Esos anticuerpos anti-anticuerpos humanos se transforman en el suero de Coombs. ¿Y para qué nos sirve? Para poner en evidencia la presencia de anticuerpos unidos a la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Cómo? A través de un fenómeno que se llama la aglutinación. ¿Sí? Esto permite transformar una reacción ultramicroscópica, no visible, en una reacción macroscópica, ¿sí? Que se ve a simple vista. ¿Sí? Estos anticuerpos anti-anticuerpos van a favorecer la aglutinación de los glóbulos rojos. Y esa aglutinación me va a permitir decir, la Coombs directa es positiva, por lo tanto existen complejos inmunes unidos al glóbulo rojo. Hay anticuerpos que están opsonizando el glóbulo rojo. ¿Se entiende? Esta que ven acá abajo es la prueba de Coombs indirecta. Ustedes la conocen y siempre me la mencionan porque la estudiaron en pediatría y en ginecología. ¿Sí? ¿De qué se trata la prueba de Coombs indirecta? En vez de usar glóbulos rojos del paciente, usamos el plasma del paciente. ¿Qué queremos saber en la prueba de Coombs indirecta? No si el glóbulo rojo está unido a anticuerpos, sino si el plasma tiene flotando en su interior anticuerpos. ¿Sí? La prueba acá no se hace con glóbulos rojos del paciente, se hace con el plasma del paciente. Porque quiero saber si ese plasma tiene nadando en su interior anticuerpos. ¿Por qué quiero saber eso? Porque sospecho que ese paciente, el problema que tiene, la hemólisis que tiene, es generada por anticuerpos propios dirigidos contra glóbulos rojos de otro. ¿Se acuerdan la anemia hemolítica aloinmune que yo les mencionaba hoy? Bueno, en la anemia hemolítica aloinmune vamos a hacer esto. Vamos a hacer una prueba de Coombs indirecta en la aloinmune, ¿sí? Porque la aloinmune me va a dar la Coombs directa positiva, pero seguramente va a tener anticuerpos dirigidos contra glóbulos rojos ajenos al paciente. Entonces, ¿qué voy a usar? El plasma del paciente, voy a usar glóbulos rojos comerciales que ya tienen antígenos de superficie, vienen en frasquitos que los compro y tienen antígenos de superficie específicos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Los voy a unir, los voy a mezclar con el plasma problema. Los anticuerpos, si están presentes en el plasma problema, se van a unir a antígenos determinados de los glóbulos rojos, que yo ya los conozco porque sé qué antígenos tienen los glóbulos rojos que agrego, y después, en una segunda etapa, le voy a agregar el suero de Coombs. El suero de Coombs, ¿qué va a hacer? Hacer de esta reacción invisible a que sea macroscópicamente visible. Me va a aglutinar los glóbulos rojos, que no son glóbulos rojos del paciente, sino que son comerciales, pero que están unidos a anticuerpos que sí estaban en el plasma original, en el plasma problema. Me van a poner en evidencia entonces esos glóbulos rojos y ese suero de Coombs, me van a poner en evidencia esos anticuerpos que yo quería ver y que estaban en el plasma del paciente. ¿Se entiende? El típico ejemplo de esto es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que ustedes de ahí conocen la Coombs indirecta generalmente, ¿sí? La enfermedad hemolítica del recién nacido, en la cual la madre, que generalmente es negativa para el RH, tiene una pareja que es positiva para el RH y terminan teniendo un hijo con RH positivo. La madre se contamina con sangre fetal,
genera anticuerpos contra el feto, contra el glóbulo rojo del feto. Esos anticuerpos son IgG, pasan la barrera placentaria y terminan produciendo hemólisis en el bebé, ¿sí? En el feto. En esos casos usamos la prueba de Coombs para detectar esos anticuerpos en la mamá. ¿Sí? En anemia hemolítica en el adulto, no en estos casos, en el adulto, como yo estoy presentándole la clase de hoy, vamos a usar la prueba de Coombs a través de unas pruebas que se llaman paneles, ¿sí? Así lo vemos, fíjense, la aglutinación en tubo, se ve así, la positiva, esto es en gel, y esto es en fase sólida, ¿sí? Son pequeños vasitos, ¿sí? En los cuales usamos gotitas muy chiquititas para no perder, para hacer muchos test juntos, ¿sí? Tenía otra foto que no sé dónde está, no la veo. No la veo. Bueno, después la voy a buscar porque tenía una foto que mostraba cómo son los paneles. Los paneles básicamente son una prueba de Coombs un poco más compleja para definir no solamente si el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra determinados glóbulos rojos, sino a qué antígenos van dirigidos, ¿sí? A qué grupos de sistemas van dirigidos directamente, ¿sí? Lo usamos en medicina transfusional, lo usamos en el banco de sangre. Pero el banco de sangre, en estos casos de anemias hemolíticas aloinmunes, trabaja a la par del servicio de clínica médica o del servicio de hematología para definir justamente estas cuestiones, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los pacientes que tienen anemias hemolíticas no inmunes? ¿Sí? El grupo de pacientes con anemias hemolíticas no inmunes incluye un grupo gigantesco, una clasificación enorme que van a encontrar en los libros, que se suelen clasificar en intracorpusculares. Hoy creo que fue Carolina que dijo las hemoglobinopatías, las enzimopatías, etcétera. Van a encontrar en la clasificación de las anemias hemolíticas no inmunes, con directa negativa, un grupo enorme que las van a dividir en intracorpusculares, dentro de las cuales entran, por ejemplo, las hemoglobinopatías que mencionabas vos hoy, las enzimopatías, las corpusculares, que son las de membrana, como por ejemplo la esferocitosis hereditaria, la liptocitosis hereditaria, la piropoiquilocitosis hereditaria, etc. Y las extracorpusculares que son muy heterogéneas, de hecho pueden ser una válvula mecánica que es disfuncional, pueden ser infecciones virales, pueden ser infecciones bacterianas, parasitarias, medicación, ¿sí? Que también entra dentro de las intracorpusculares, la medicación, y las microangiopáticas, que son las más importantes de todas, ¿sí? Las anemias hemolíticas no inmunes microangiopáticas son las que yo quiero que ustedes recuerden, ¿sí? ¿Qué características tienen? Bueno, van a encontrar pacientes con anemias hemolíticas intravasculares, es decir, con esquistocitos, ¿sí? En la sangre periférica, y suelen tener trombocitopenia, suelen tener plaquetas bajas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de las microangiopáticas? Se llaman microangiopáticas porque el problema, la fisiopatología de esas anemias, se da en la microvasculatura, en los capilares, en donde se producen coágulos generados como consecuencia de determinadas enfermedades, distintas enfermedades, microcoágulos, ¿sí? Esos microcoágulos producen un efecto mecánico sobre el glóbulo rojo y que los destruye, rompe las membranas y produce la anemia hemolítica intravascular, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Porque es importante que recuerden, anemia hemolítica no inmune puede ser
consecuencia de una microangiopática, porque las causas de microangiopática son muy graves, ¿sí? Tienen una alta mortalidad. ¿Y cuáles son? La coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que en el más del 80% de los casos se debe a una sepsis, una infección generalizada. La púrpura trombótica trombocitopénica, o PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, que se da como consecuencia de una enfermedad autoinmune dirigida contra una enzima que se llama ADAM13 y que es la que fragmenta y activa al factor de von Willebrand. Y por último, en pacientes no embarazadas, en mujeres no embarazadas y en hombres, el síndrome urémico hemolítico, que habitualmente se acompaña de insuficiencia renal o de falla renal. Esas tres grandes causas de microangiopatía es muy importante tenerlas presentes porque tienen una altísima mortalidad. Por lo tanto, el paciente puede debutar, puede llegar a la consulta con estos síndromes hemolíticos no inmunes y trombocitopenia, ¿sí? Entonces siempre Profe. piensen en esa posibilidad. Sí. Perdón, Ana. se me cortó y solo escuché en la microangiopática la de síndrome urémico hemolítico. ¿Puede repetir las otras dos? Sí, la púrpura trombótica trombocitopénica y la coagulación intravascular diseminada. En pacientes embarazadas van a tener que considerar el síndrome HELP, ¿sí? El HELP es un síndrome que tiene hemólisis y tiene aumento de enzimas hepáticas, ¿sí? Y bueno, puede ser, por supuesto, puede generar una microangiopatía que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Y la preeclampsia-eclampsia también entra dentro de este conjunto de enfermedades en que en el embarazo puede producir microangiopatías, ¿sí? Por lo tanto, si la mujer que les consulta está embarazada y tiene una anemia hemolítica no inmune, abran bien los ojos, ¿sí? Consulten con todos los que tengan que consultar. Si es necesario, internenla a la paciente, pero no se descuiden porque puede tener causas gravísimas que ponen tanto en riesgo a la vida de la mamá como a la del bebé, ¿sí? Lo mínimo que tienen que hacer es tomarle la presión a esa paciente y que consulte, por supuesto, urgentemente con el ginecobstetra, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, de la aloinmune, ¿cuánto tiempo antes nos importa que se haya hecho la transfusión? Generalmente las aloinmunes se dan dentro del mes, dentro de los 30 días, ¿sí? Depende mucho de a qué grupo van dirigidos los anticuerpos, qué grupo o sistema van dirigidos los anticuerpos. Si es un grupo mayor, un grupo importante como el A, B, O, RH, la reacción hemolítica va a ser casi inmediata, ¿sí? Ahora, si es un grupo de baja frecuencia, hay grupos que tienen menos concentración de proteínas en la membrana, la respuesta inmunológica puede ser retardada, puede ser de baja intensidad y puede ser retardada, y puede, ya te digo, estar presente hasta el mes de la transfusión. Es raro, la mayoría está dentro de los 15 días, pero el punto de corte te diría es el mes. Acá les quería mencionar otra cosa. En la anemia de enfermedades crónicas es importante hacer, digamos, cuando no tenemos claro cuál es la causa de la anemia de enfermedades crónicas, hacer al menos tener en cuenta estos 5 parámetros, ¿sí? El proteinograma por electroforesis, ¿sí? Que es esto que está acá. ¿Alguna vez vieron un proteinograma? No. ¿No? Bueno, el proteinograma electroforético forma parte del estudio de la anemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Ya vimos nosotros que le pedíamos perfil de hierro. Bueno, si el perfil de hierro nos daba por una anemia de enfermedades crónicas, después, ¿qué viene? Supónganse
que estamos hablando de este paciente de 50 años con 8 gramos de hemoglobina y no tiene ningún otro antecedente patológico? Bueno, tenemos que buscar la causa de la anemia, ¿sí? Tenemos que entender por qué tiene esa anemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Tenemos que ver si tiene un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico, un proceso metabólico, lo que sea. Tenemos que estudiarlo, ¿sí? Entonces, uno de los elementos muy importantes a solicitar es esto que se llama proteinograma, y el proteinograma te lo pueden informar como esta corrida electroforética, ¿sí? O como estas curvas. Generalmente te lo informan como esta curva actualmente. ¿Y qué muestra esta curva? Las distintas proteínas de la sangre, ¿sí? ¿Qué proteínas son esas? La más importante, que es la albúmina, que es esta curva alta, este pico alto, y esta banda oscura que está acá, y las globulinas, la alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina. Las gamma globulina le suenan, ¿no? Sí. Bueno, son los anticuerpos. ¿Eh? Fíjense, estas bandas que están acá son las distintas proteínas ordenadas en base a su peso molecular. ¿Sí? Acá hay una carga positiva, una carga negativa. El bioquímico pone acá el plasma y lo que sucede es que las proteínas se van corriendo en base a la carga que tienen, la carga negativa, que depende de su peso molecular. Esto que se forma acá, estos grupos alfa 1, alfa 2, beta y gamma, son grupos de distintos tipos de proteínas, ¿sí? No tienen la misma función. Esta clasificación es en base al peso molecular. Pero de esta manera y de una forma barata yo puedo estudiar todas las proteínas de la sangre y me puedo orientar acerca de potenciales causas de anemia de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque estas alfa 1, alfa 2, son reactantes de fase aguda, ¿sí? Fíjense, son todas estas proteínas que están acá. Y son proteínas de fase aguda. Por lo tanto, si yo tengo un proceso inflamatorio, es muy frecuente tener alfa 1, alfa 2 altos, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, una hepatopatía, me puedo encontrar con un aumento de las gamma globulinas bien importante y una disminución, ¿sí?, del valle este. Se llama valle beta gamma. Entonces, la beta directamente va a generar una curva alta de gamas. Y eso me puede estar hablando de que tengo una hepatopatía activa. ¿Sí? O sea, esto también me puede mostrar que tengo una hipogamaglobulinemia, por ejemplo, que tengo una inmunodeficiencia. ¿Sí? Puede ser el primer paso a encontrar un HIV, por ejemplo, u otro tipo de gamapatía. ¿Sí? O un mieloma. Después vamos a ver las gamapatías monoclonales. Por eso, ustedes tienen que saber leer esto que está acá. No importa la especialidad que hagan. ¿Sí? Esto no es algo específico de los hematólogos. ¿Eh? Y nos ayuda muchísimo en el estudio de las anemias. Por eso sería importante que ustedes profundicen y si nunca lo leyeron, lo estudien un poquito más. Es en base, básicamente la base ya se las di. Es esto lo que hay que saber de proteinograma, pero estaría bueno que vean otras imágenes, que profundicen un poco más y aprendan a interpretar esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que pedirle a un paciente con anemia de enfermedades crónicas? La función renal, urea y creatinina, fundamental, y hacerle por lo menos un clearance calculado para saber cómo está funcionando el riñón, porque una de las causas más frecuentes de anemia de enfermedades crónicas es la insuficiencia renal. El hepatograma, muy importante. De hecho, el proteinograma por electroforesis nos puede ayudar también a detectar hepatopatías. La función tiroidea, TSH, y la serología viral, ¿sí? La serología viral, ¿qué significa? Generalmente HIV, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, ¿sí? Eso lo pedimos con bastante frecuencia cuando no tenemos claro cuál es la enfermedad crónica o inflamatoria que está produciendo la anemia. ¿Qué queremos hacer con esto? Y bueno, llegar al diagnóstico causal de nuevo, para tratar de ayudarlo al paciente de manera específica, puntual.
¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Tengo una de lo que vimos hoy y las autoinmunes frías. Anticuerpos fríos. Anticuerpos fríos. Yo leí que era más frecuente en ancianos, pero no entendí por qué. En realidad, vas a leer varias cosas. Primero que es poco frecuente, pero no es tan poco frecuente. Es menos frecuente que las calientes, pero porque los pacientes no suelen llegar a consulta. Segundo, es verdad que puede ser un poco más frecuente en pacientes añosos, pero sobre todo porque los pacientes añosos suelen tener comorbilidades y suelen tolerar menos la anemia. Por lo tanto, es más frecuente que si te llega el paciente a la consulta sea un paciente con comorbilidades. Y por eso es que los pacientes añosos suelen llegar más a consulta. Pero no porque solamente se den en pacientes añosos. ¿Sí? Se puede dar a cualquier edad. Y lo otro importante es que tanto las frías como las calientes pueden ser generadas por enfermedades malignas, por distintos tipos de tumores, dentro de los cuales el más frecuente es el linfoproliferativo. Y el linfoproliferativo es mucho más frecuente en pacientes añosos. ¿Sí? Pero es una generalización epidemiológica, digamos, esa afirmación de que, digamos, los anticuerpos fríos son más frecuentes en añosos. ¿Sí? Es relativo, es relativo. Tomalo con pinzas. Bien, ¿alguna duda más, chicos? ¿No? Nos quedan 15 minutos. Así que vamos a avanzar y vamos a hablar de los tratamientos, ¿sí? Bien, conceptos de tratamiento de la anemia ferropénica, anemia por déficit de hierro. Primero, tener en cuenta que lo más importante, como dice el punto 1 acá, no es solo diagnosticar y tratar la anemia, sino diagnosticar y detectar la causa de la anemia. ¿Sí? Eso es lo más importante, no nos tenemos que olvidar. Sea cual fuere la anemia, lo más importante es encontrar por qué el paciente generó esa anemia. ¿Sí? En el caso de la anemia ferropénica es más que evidente, porque la mayoría de las causas de anemia ferropénica en el adulto son causas muy importantes de pérdida de sangre crónica y sobre todo el cáncer de colon como el gran causante de pérdidas crónicas de sangre en los adultos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a la patología gastrointestinal, ¿sí? No nos tiene que temblar el pulso en pedir endoscopías altas y bajas en pacientes que tienen ferropenia y que no tienen una causa clara de pérdida, ¿sí? Si el paciente es adulto y no tiene pérdidas evidentes, lo primero que tenés que buscar es el tubo digestivo, sobre todo el colon, endoscopías bajas, ¿sí? Son muy importantes. La forma de tratar al paciente con anemia ferropénica siempre implica darle hierro, ¿sí? El tema es darle el hierro por qué vía, esa es la pregunta. El tema de la vía, ¿sí? es una obviedad que la vía más práctica, más fácil es la vía oral, ¿sí? Es la que preferimos siempre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vía oral es una vía difícil también para el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene habitualmente muchos efectos adversos gastrointestinales, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a tirar algunos tips para que ustedes tengan en claro cómo manejar el hierro en los pacientes ferropénicos, ¿sí? Primero, tengan en cuenta
coméntenle al paciente todos los efectos adversos que pueden tener, ¿sí? Sobre todo los gastrointestinales. Los más frecuentes son la dispepsia, ¿sí? A veces la constipación, la diarrea, el dolor abdominal, muy raramente la náusea y los vómitos, ¿sí? Es importante mencionarle a los pacientes qué efectos pueden tener, siempre tratando de evitar la sugestión, ¿no? El paciente, la sugestionabilidad, que es muy variable en los pacientes, pero bueno, tenemos que poner siempre todo en punto justo. Y la mejor forma de evitar o de reducir el riesgo de estos efectos adversos, que son dosis dependientes, darle la cantidad mínima posible al paciente de hierro, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad mínima posible? Un comprimido, ¿sí? Un comprimido de hierro de 200 miligramos, sulfato ferroso es lo que más usamos. Evitar darle 2 o 3 comprimidos, no es necesario, ya está demostrado que no es necesario darle 2 o 3 comprimidos, porque el paciente tiene un límite de absorción, tiene un porcentaje que va a aumentar entre 2 miligramos, digamos, a como máximo 20 miligramos, y por más que le demos más de eso, no va a absorber el paciente. Lo único que vamos a generar son efectos adversos. Por lo tanto, siempre empezar con un comprimido. Yo directamente no uso más que un comprimido, independientemente de la profundidad de la anemia, ¿sí? El segundo punto es dárselo siempre lejos de las comidas. Fundamental, ¿sí? Tiene que darse media hora antes o 2 horas después de comidas o infusiones. Media hora antes o 2 horas después de comidas o infusiones, ¿sí? Infusiones son té, mate, café, leche, ¿sí? Siempre muy lejos. Preferentemente con un jugo de naranja, un jugo de pomelo, que tienen vitamina C y favorecen la absorción del hierro, pero no es obligatorio, digamos, pueden tomarlo con agua también. Ahí yo ya les había hablado hoy de la prueba diagnóstica del hierro, es un concepto que a mí personalmente no me agrada y no lo transmito en mis clases. Yo creo que todos los pacientes hay que estudiarlos, no hay que darle hierro a todas las anemias, me parece un error. Y la prueba diagnóstica que van a encontrar en las guías de la Sociedad Argentina, de nuevo, no es una prueba diagnóstica con hierro oral, sino con hierro endovenoso, lo cual todavía a mí me parece hasta más criticable. Con respecto a las otras vías de la administración de hierro, las otras vías es una sola, es la vía endovenosa. La vía intramuscular no se debe usar, no se usa, está prohibida, está contraindicada. No se usa más la vía intramuscular desde hace años y en la mayoría de los lugares del mundo no hay disponible hierro por vía intramuscular. En Argentina todavía está disponible, pero no la deberían usar. La otra vía es la endovenosa y el hierro endovenoso se utiliza como indicación en todos los pacientes que tengan anemias ferropénicas, fundamentalmente anemias ferropénicas moderadas a severas, con menos de 10 gramos de hemoglobina, que tengan intolerancia al hierro oral, ¿sí? O que estén recibiendo tratamientos con drogas estimulantes de la eritropoyesis como eritropoyetina, ¿sí? También hay un nicho para el uso de hierro endovenoso en los pacientes, como les dije, que tienen ferropenias funcionales dentro del contexto de la anemia de enfermedades crónicas. Dentro de los hierros endovenosos, para que tengan un concepto de qué hierros están disponibles en la Argentina, el más común es el hierro sacarato, ¿sí? Actualmente los hematólogos tratamos de utilizar otros hierros más modernos. Hay dos, uno se llama carboximaltosa y el otro se llama isomaltosa, y tienen la ventaja de estos hierros más modernos de producir menos reacciones alérgicas, que siempre fueron el cuco del uso de hierro endovenoso, y la otra ventaja que tienen es que se pueden aplicar una sola vez por mes, ¿sí? Puedes aplicarlo en una sola dosis mensual, y es una infusión rápida, generalmente entre 15 y 30 minutos. Eso te permite tener una gran efectividad con la ventaja de no necesitar un tratamiento largo por vía oral, ¿sí?
la desventaja que tiene es que son hierros bastante caros, ¿sí? Por lo tanto, el paciente generalmente tiene que tener una buena cobertura social como para poder utilizarlo. Recuerden que el hierro, el tratamiento con hierro es un tratamiento largo. El tratamiento implica llegar a una hemoglobina normal, pero ahí no termina el tratamiento, sino que después nos tenemos que asegurar de que saturamos la ferritina, de llegar a una ferritina de 30 nanogramos, ¿sí? Ahí se termina el tratamiento con hierro. Eso puede llevar meses, ¿sí? ¿Y si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria crónica? 100 de ferritina. Ahí generalmente vas a tener que usar hierro endovenoso, porque acordate que vas a tener muy activa la hepsidina, que no te va a favorecer la absorción de hierro oral. ¿Sí? Pero tenés que llegar a más de 100 de ferritina. Eso puede llevar varios meses, ¿sí? A veces 6, 7 meses, dependiendo de cada caso particular. Bien, con respecto a la anemia megaloblástica, lo mismo, necesitamos encontrar cuál es la causa. La causa de anemia megaloblástica suele estar muy asociada casi a la edad, ¿sí? Los pacientes con megaloblástica suelen ser pacientes añosos, suelen ser pacientes que están por ahí polimedicados, que tienen otras comorbilidades, que tienen muchas veces cáncer, o que tienen grandes problemas con respecto a la digestión, fundamentalmente masticatorios, porque tienen prótesis o no se arreglaron las prótesis bucales, o directamente porque son casos sociales que tienen una severa malnutrición, ¿sí? En estos casos, la vía de administración más recomendada acá es, a diferencia del hierro, es la intramuscular, ¿sí? Es la intramuscular. La intramuscular siempre con la combinación de ácido fólico más vitamina B12, las dos juntas. Hay un solo producto en la Argentina que se llama Anemidox y que tiene vitamina B2, vitaminas B, inclusive la B12, y ácido fólico. Generalmente se aplican cada 48 horas por una semana, luego semanalmente por un mes, y después el tratamiento de mantenimiento, que generalmente lleva 6 meses, ¿sí? Mientras tanto tenés que estudiar al paciente, tenés que buscarle cuál es la causa, tenés que descartar causas farmacológicas, ya hablamos del metotrexate, y tenés que buscarle, por supuesto, causas digestivas, sobre todo en la parte gástrica. Hay que descartar lo que se llama anemia perniciosa, que afortunadamente es una anemia muy poco frecuente, no es como te dicen los libros que es la causa más frecuente de megaloblástica. Eso es falso, ¿sí? La gastritis autoinmune o síndrome pernicioso es una enfermedad muy rara, por suerte, ¿sí? Pero nunca está de más hacer una endoscopía alta y baja. ¿Por qué usamos la combinación de ácido fólico y B12? Porque generalmente no podemos saber la causa específica, si es por ácido fólico o por vitamina B12, aunque a veces sí lo sabemos, pero los puntos de corte de la concentración de ácido fólico y B12 son bastante poco precisos. Por lo tanto, nunca podemos dejar sin vitamina B12 a un paciente por el riesgo de que si tiene polineuropatía y no le damos vitamina B12, esa polineuropatía se puede hacer definitiva, ¿sí? Se puede hacer irreversible. Y con respecto a las anemias hemolíticas, fundamentalmente hablando de las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿sí? Lo importante es, de nuevo, tratar de descubrir la causa. Si el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, adenopatías, visceromegalias, estoy hablando de hepatoesplenomegalia, una radiografía con ensanchamiento mediastinal o adenopatías retroperitoneales en una ecografía o en una tomografía, lo primero que tenemos que descartar es que el paciente no tenga cáncer, por supuesto, que no tenga
algún síndrome linfoproliferativo u otro tipo de cáncer. ¿Por qué es importante esto? Porque el tratamiento primario, inicial de la anemia hemolítica autoinmune son los corticoides. Y los corticoides aumentan, por supuesto, el riesgo de que borre la enfermedad o las evidencias de enfermedad neoplásica causales. Por ejemplo, si a un paciente le doy corticoides, puedo borrar ganglios, y esos ganglios pueden ser la única forma de llegar al diagnóstico. Entonces, primero me tengo que asegurar de tomar una buena biopsia antes de empezar los corticoides. Los corticoides tienen una eficacia de más del 80% en los pacientes con anticuerpos calientes, pero tienen una eficacia mucho menor, incluso menor del 50% en los anticuerpos fríos. Sin embargo, y a pesar de que ustedes en los libros van a encontrar que no se usan corticoides en anticuerpos fríos, nosotros sí lo usamos en primera instancia porque todavía tenemos un buen porcentaje de pacientes que responden a los corticoides y una terapia barata y de fácil acceso. Los pacientes que no responden a corticoides, tanto en anemias hemolíticas, anticuerpos calientes como fríos, suelen requerir otras terapias más complejas como, por ejemplo, el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20 que va dirigido, después lo vamos a ver en linfomas, contra una proteína de los linfocitos que son los que producen, los plasmocitos que producen los anticuerpos. ¿Sí? Hay otras terapias inmunosupresoras que son de menor uso y, por supuesto, existe la posibilidad en algunos casos de hacer esplenectomía, muy raro. ¿Sí? Generalmente a los pacientes los tratamos con corticoides y la mayoría responde bien. Con respecto, y por último, ya terminando, les quiero dejar el concepto de severidad, ¿sí? ¿Qué es anemia severa? ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que usar la sangre? ¿Cuándo tenemos que usar la transfusión? Bien, el concepto primario, fundamental, es que la transfusión no es la solución a largo plazo de nada, ¿sí? La transfusión se tiene que usar básicamente como un elemento de urgencia / emergencia cuando no tenemos ninguna otra alternativa para sacar de una crisis a un paciente. ¿Qué significa tener una crisis? ¿Qué significa tener una anemia severa? Significa combinar 3 elementos. Primero, la hemoglobina, que no es el único y no es el más importante. La hemoglobina por debajo de 7 u 8 gramos define una anemia severa. Junto con las comorbilidades, fundamentalmente la cardiopatía, los síndromes coronarios, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, la insuficiencia respiratoria, el síndrome ascítico o la insuficiencia hepática, y los síntomas, la sintomatología del paciente. Se tienen que combinar estos 3 elementos para definir si un paciente realmente necesita una transfusión ahora o no, ¿sí? La hemoglobina sola, de nuevo, tener menos de 7 gramos de hemoglobina no define la necesidad de hacer una transfusión. Ahora, si el paciente tiene 8 gramos de hemoglobina o 9 y tiene un síndrome coronario agudo, probablemente ese paciente sí necesita una transfusión, aunque no tenga síntomas. ¿Sí? Y si el paciente está muy sintomático y tiene una hemoglobina de 8, quizás lo transfunde igual aunque no tenga menos de 8. Porque quizás es un paciente, de nuevo, añoso y que está muy sintomático justamente porque no se adapta bien a la anemia. Puede también haber pacientes con 5 de hemoglobina, ser un paciente joven de 20 años que anda perfecto por la vida y no necesita nada más que se le estudie la anemia correctamente y que se le dé el tratamiento correspondiente. ¿Sí? El manejo de la sangre depende de esto que se llama PBM. ¿Qué es el PBM? Patient Blood Management. Eso es en inglés y significa el manejo personalizado de la sangre para cada paciente en particular. Eso va a depender de lo que hablamos acá, del buen manejo de la anemia, del buen manejo del sangrado quirúrgico y del manejo transfusional según las guías de cada país. Nosotros en la Argentina tenemos las guías nacionales de transfusión, que las van a encontrar en hematología clínica, en el link con la Sociedad Argentina
de hemoterapia, ¿sí? Combinando estas 3 puntos, siempre recomendamos en todos los casos transfundir solamente una sola unidad de glóbulos rojos por vez. Nunca pidan 2 unidades juntas, ¿sí? La principal causa de muerte por transfusiones en la actualidad es la sobrecarga de volumen, ¿sí? Por eso tenemos que tratar de transfundir lo justo y necesario y solamente si está indicado. Igualmente van a tener una clase, sí, van a tener una clase conmigo de medicina transfusional, porque yo soy especialista en medicina transfusional y al final le voy a dar una clase de esto. Sí. No, Carolina. que nos está esperando la profe de la clase siguiente. Listo, con esto terminamos. Si podemos continuar la... Sí, nos vemos. Quería cerrar este tema.